Muy buenos días, Socorrito. ¿Se escucha bien el audio? Fuerte y claro. Perfecto, Bueno, perfecto. perfecto para todos los que nos siguen siempre en este horario. Un abrazo fraterno. Les bendecimos, les saludamos desde aquí, desde la ciudad blanca de Colombia, como se conoce esta ciudad, pequeña pero poderosa. Popayán, la ciudad del rey, Popayán del alma. Desde aquí los saludamos a todos. Gracias a los que nos siguen, a los que escuchan estas grabaciones y las escucharán después. Quiero entrar en contexto inmediatamente. Venimos hablando de la progresión de la conciencia de Cristo, impartida a la iglesia, escrita, descrita magistralmente en el mensaje a las 7 iglesias y prácticamente en todo el libro de Apocalipsis, salvo que hasta ahora estamos estudiando, pues, dando los primeros pasos. Esto es, mirando cómo inicialmente Juan de Patmos imparte el conocimiento a la iglesia perseguida en el mundo del Imperio Romano y enseñándoles cómo él había podido identificar la estructura de entendimiento incorruptible de lo que produce el conocer a Cristo en medio del mundo. ¿Cuál mundo? El que sea, el que tú estés viviendo en la circunstancia que estés viviendo, sea el peor gobierno, el mejor gobierno, sea que te hayan dejado, que estés solo, que estés enfermo, que estés como sea, no importa, la conciencia de Cristo siempre será relevante, súper eminente. Lo más glorioso que existe es estar anclado en Cristo a pesar de toda circunstancia. Y eso es lo que vemos en el mensaje de Apocalipsis, especialmente a las iglesias. Por eso ya hemos explicado desde el inicio cómo Dios el Padre presenta a Jesucristo su Hijo como única conciencia válida para que haya y se produzca salvación, en este caso, en el mundo del Imperio Romano. Por eso tenemos el mensaje a Éfeso, el mensaje a Pérgamo. ¿Cuál otro socorrito ya pasamos? ¿Sardis? No. Éfeso, No, Sardi no. Pérgamo, Éfeso, Esmirna. Pérgamo, Esmirna Esmirna y y ahorita Teatira. vamos a Tiatira. Tiatira, una configuración de, de, de conocimiento, como vamos a ver que le tocó enfrentar a ellos con un personaje que se volvió relevante dentro de la cultura judía. Inclusive recuerden que los primeros cristianos fueron judíos. Por eso es importante identificar lo que en ese contexto Dios aprobó, lo que está vigente y lo que ya no está vigente y posiblemente haya quedado ya como una anécdota, como una parábola de la vida, obviamente para tener un referente espiritual nosotros hoy, los que hemos alcanzado las postrimerías de esta generación. Así que mis amados, bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. El mensaje a Tiátira es un mensaje relevante para la iglesia de hoy porque contiene algunos elementos importantísimos, como es esta identificación que habíamos hecho al inicio, Socorrito, donde hablamos del carácter de Cristo y en este caso el carácter incorruptible y de juicio, el carácter inmutable de la palabra de Dios y obviamente sus justos juicios, sus verdaderos juicios. Como viene en el libro de Apocalipsis más adelante hay un cántico que entonaban donde decían, justos y verdaderos son tus caminos. Hacia allá nos dirigimos en el entendimiento de esta realidad espiritual que nos toca identificar y bueno, exportarla, compartirla con ustedes, nuestros amigos, contertulios, oyentes, seguidores, detractores también, por supuesto. Todos son bienvenidos, inclusive nuestros detractores. Así que el mensaje a Sardis cobra importancia y cobra especial relevancia, porque recuerden que el Evangelio, que es eterno, el Evangelio es extemporáneo. El Evangelio es eterno porque escapa a factores humanos, a cronologías humanas. El Evangelio nunca ha dependido de los hombres en cuanto a la incorruptibilidad de su diseño y en cuanto a la inmutabilidad del espíritu tras la letra. Déjenme explicar eso. ¿Qué quiero decir con ello? El Evangelio nunca ha dependido de reyes, de reinos, de si hay escritos o no hay escritos, de si hay alguien que hable o no hable. El Evangelio no ha dependido de ello, porque siendo que el Evangelio es eterno, es el sello de Dios en la conciencia humana. Así las cosas, en ese orden de ideas, el Evangelio ha dependido en cuanto a nosotros simplemente para replicar lo que en cada generación Dios el Padre quiso dar a conocer.
Por eso es que en algún momento el evangelio mismo, que es semilla, pues brotó. ¿En quién brotó? En la conciencia de alguien, en el entendimiento de alguien. Tenemos muchos casos a través de la historia humana de cómo el evangelio se abrió camino, como la semilla o las semillas o la vida animal, la vida vegetal, se abre camino en cualquier ámbito. Digo esto, amados, porque en esta semana he estado mirando un documental acerca de los desastres nucleares, especialmente el de Chernóbil. Algunos de ustedes, de pronto, si son muy jóvenes y no lo han visto, me encantaría que lo referencien. El desastre nuclear de Chernóbil que produjo el exilio de un momento para otro casi de un millón de personas, porque ustedes saben, la radiación atómica terminó contaminando una vasta área casi de 6.000 kilómetros cuadrados. No habita ninguna persona, hay unas zonas de restricción, no se puede entrar allí. Sin embargo, en estos días mirando el documental he visto cómo la vida, especialmente animal y vegetal, se ha abierto camino a pesar de que eh, ¿cómo se dice? A pesar de que el hombre, pues, mm, no está presente. Hago esta aclaración porque en realidad el Evangelio es exactamente igual. El Evangelio se abre camino sin depender de ninguno de nosotros. Recuerden que en la conciencia de cada persona que es espiritual, toda persona es espiritual, eso es una máxima y eso es una verdad, que no pienso discutirla con nadie. Toda persona es espiritual y como toda persona es espiritual, tiene una configuración espiritual en su ser. Así se declare ateo, enemigo de Dios, adorador de las tinieblas, seguidor de quien sea. Toda persona es espiritual, por lo cual tiene una configuración que en algún momento, dadas ciertas circunstancias, pues brota, brota. ¿De qué depende? No sé, no tengo la respuesta, Socorro. No sé por qué unos entienden y otros no, no tengo la respuesta a eso tampoco. Simplemente me limitaré a decir que como el Evangelio es eterno, tiene una expresión que se abre paso, se abre camino, así como en Chernóbil, esta ciudad, esta región devastada por la radiación nuclear ha empezado después de 35 años a manifestar vida. Es increíble ver esas imágenes. Eh, bueno, algunos científicos, Socorrito, dicen que Chernóbil no será habitable por lo menos durante 470 años más. Uy, ¿qué tal? Sin embargo, vemos la vida. Bueno, todo está determinado pues por la vida que es sustentada en Dios. Ahí quiero aclarar esto, mis amados. La vida, toda vida es sustentada por Dios. Por eso Dios es indetenible. Dios es incorruptible. Dios es Dios. No depende de absolutamente nadie para ser Dios. No depende de si cantamos, alabamos, adoramos. No depende de absolutamente, simplemente Él es Dios y Él es siempre eterno. Así que habiendo hecho estas aclaraciones, pues llegamos a este mensaje, el mensaje a Tiátira. Y al haber en clases pasadas, pues habiendo hecho ya un pequeño, a ver, un parafraseo, una introducción hacia lo histórico y etimológico, pues hoy vamos a ir a la médula de Sardis, de Tiátira, perdón. Identificando lo que Dios le dice a esta congregación, a esta iglesia, a estos santos de esa región, de esa generación. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia. Magnífico, son expresiones que salvo que alguien esté muy cercano a Dios pueda expresar su correcto. Solo alguien que esté alineado con Dios puede recibir este reconocimiento de Dios. Que Dios diga, yo conozco tu amor. Obviamente el único amor que Dios conoce es el amor de Él. Recuerde que Dios solo conoce lo que salió de Él. Donde Él ha sido fuente, donde Él es reconocido, donde Él es glorificado, donde Él es exaltado. Dios no conoce absolutamente ninguna otra clase de amor, solo el amor de Dios.
Es más, el apóstol Pablo decía y declaraba, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese es el único amor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Lo demás, el amor que llamamos como apegos, ¿verdad? El amor eros, el amor filos, son una clase de amor que surge dada nuestra condición humana y nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, el amor eros y el amor filos. El único amor que procede de Dios es ese amor eterno. Hay una palabra que puede describir ese amor y se acerca mucho a esa descripción de lo que Dios acepta como amor y es ágape. Una palabra importante. Muchos de ustedes la conocen, pero no la conocen en su estructura etimológica, en su estructura hermenéutica. Así que les invito a investigar esa palabra, amor ágape. Obviamente sin desconocer las otras dos, ¿verdad? El amor filos, que es el amor familiar, el amor del apego, el amor asociado a la cultura anástrofe o a la vida cultural y familiar que muchos hemos heredado. ¿Ya? Y el amor eros, pues obviamente que es el amor del, del, del cuerpo, el amor entre parejas, entre seres humanos, esa atracción erótica que llaman. Bueno, no es el tema, pero quería hacer la aclaración. Fe, pues obviamente igual que en el amor, Dios solo conoce una fe, Dios solo reconoce, acepta y certifica una fe, ¿cuál? La de él, la de su hijo, la que es la fe del mismo, manifestada en el mundo. Servicio, ¿ya? Que también está asociada a esa palabra charis, servicio, charis. Paciencia, no tengo el registro griego para la palabra paciencia, pero más que una postura del cuerpo, de estar acostado esperando que algo suceda, es de una postura de tranquilidad y paz mental. No para esperar que algo suceda, sino para tener una actitud firme, osada e inclusive valiente para hacer que las cosas sucedan. Si ustedes me preguntan, resume la paciencia para esta generación en una frase, yo les diría, hagamos que suceda, amados. Eso es paciencia. Hagamos que suceda. Luego, posteriormente, pues hay un reconocimiento de una progresión de esas actividades no litúrgicas, como dije, sino actividades espirituales, tal vez de entrenamiento y posicionamiento espiritual. Por eso hay un reconocimiento de esas obras postreras que son más que las primeras. Sin embargo, a pesar de esa configuración de ese servicio, aquí hay algo que es sumamente grave. Tengo unas pocas cosas contra ti. Dentro de esas pocas cosas contra ti, Dios, como siempre, va a la raíz, va a la médula, pone el dedo en la llaga, diríamos. Toleras que esa mujer Jezabel, bueno, y aquí viene, ¿quién era Jezabel? Muchos de ustedes tal vez estarán familiarizados, tal vez otros no. Sin embargo, Jezabel es una figura relevante dentro de la cultura judía, porque los primeros creyentes de estas primeras iglesias eran judíos de las diásporas. ¿Qué es la diáspora? Pues quiero que investiguen qué es la diáspora, por favor. Ellos conocían perfectamente el nombre e identificaban la relevancia, la importancia de Jezabel dentro de el orden jurídico espiritual que muchos de los primeros creyentes tenían. Recuerden que muchos de estos primeros creyentes practicaban ciertos aspectos de la ley. La ley de Moisés fue practicada por muchas generaciones de creyentes. No crea usted que una vez que Cristo murió y resucitó, inmediatamente abandonaron toda práctica. No, no fue así, amados. Hubo generaciones que Dios usó para que transicionaran y fueran abandonando las prácticas religioso-litúrgicas judías que no tenían nada que ver con la expresión del nuevo pacto y de la conciencia renovada en Cristo Jesús. Por eso estos personajes son tan importantes y más allá de pronto de lo que usted haya escuchado en su iglesia, en su congregación, en su grupo religioso donde asiste acerca de Jezabel, lo que yo quiero decirle aquí es que Jezabel es una figura importante para los creyentes por lo que produjo en la conciencia y en la administración contra el entendimiento espiritual de esa generación.
Por eso Dios en este mensaje trae a colación a Jezabel como una opositora al gobierno, a la palabra, como una opositora a la revelación e iluminación del entendimiento. Por eso dice toleras. Con respecto a la tolerancia, ¿verdad? Tal vez no sea una palabra muy nueva para nosotros, o tal vez para otros sí. Socorrito, dadas las circunstancias del mundo donde hoy se habla de tolerancia, pero quiero rescatar yo una frase muy particular que leí en algún momento hace unos días. La tolerancia es la excusa perfecta para aquellos que sufren de falta de carácter o no tienen hombría o no tienen pantalones. Y estoy de acuerdo con esa frase. Por eso aquí entra en contexto. ¿Qué pasaba con esta gente? Toleraban. ¿Y por qué la toleraban? Porque no había alguien de autoridad, porque no había alguien firme. Recuerde que este mensaje inicialmente es dirigido al administrador de la palabra, del entendimiento, al que presidía allí esa generación. Y tal parece que era muy amoroso y tenían mucha fe, mucha fervorosidad para hacer servicio y para hacer actividades, pero junto con las actividades no tenían carácter. Esa ausencia o ese débil carácter los llevó a tolerar a Jezabel. Pero déjenme eh, rescatar qué era Jezabel y qué fue Jezabel. Principalmente Jezabel es una configuración de conciencia, en este caso en Apocalipsis. Pero cuando vas al registro de la historia, Jezabel fue la esposa del rey Acab, que terminó manipulando los hilos del poder y del gobierno, convirtiéndose ella misma en la reina de Israel, pues Acab no tenía absolutamente como ungido de Dios, como rey y como autoridad. Jezabel no tenía absolutamente ningún conocimiento espiritual, lo cual llevó a Acab a dejarse manipular de ella para cumplir todos sus caprichos y todos sus antojos y la extorsión y toda la manipulación. Cuando lees la historia de Jezabel, no solo era asesina, no solo mataba a los opositores a ella, sino que manipulando el poder sacaba beneficio propio, arrebataba herencias, creó paralelo al culto de Dios, un culto paralelo a sus dioses, a sus deidades. Miren qué grave. El tolerar a Jezabel tiene que ver, en este caso, mis amados, con todo aquello tal vez que acabo de enumerar, más otras actividades disfrazadas de espiritualidad o disfrazadas de autoridad. Hoy, con respecto a la autoridad, mi querida Socorro, usted sabe cuánta manipulación hay en muchas congregaciones, Horrible. donde se habla de autoridad y el mismo ministro o el mismo que preside es un hombre sin autoridad, manipulado por las filosofías y un hombre perverso, pervertido, acomodado, sin carácter, que solamente habla lo que la gente quiere escuchar y no tiene autoridad para declarar y para hablar lo que es conforme a la palabra de verdad. Entonces note esto, que aquí perfectamente dice, tengo unas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Y aquí viene, ¿cómo Jezabel ganó relevancia? Se decía profetiza. Ahora, permítame ir allí al pasado un poquito. ¿Cómo eran los profetas de ese tiempo? Pues un profeta de ese tiempo, como tenemos registros, recuerden que el movimiento profético en Israel tampoco terminó y tampoco fue cambiado con la crucifixión de Cristo y su posterior resurrección. Eso también tuvo un proceso de perfeccionamiento y un proceso de manifestación y de purificación. Por lo general, los profetas de ese tiempo y de esa generación eran hombres o mujeres que se reconocían en la iglesia por tener un llamamiento, por tener un discernimiento y una comprensión de las circunstancias que rodeaban a una persona o de las circunstancias mismas
que rodeaban otros acontecimientos propios en la iglesia, ¿ya? Juan mismo, el que escribe estas líneas, Juan de Patmos, lo considero yo profeta. Sin embargo, esta mujer se había infiltrado en la iglesia, en el culto, y mediante la manipulación profética, diga conmigo, Socorrito, pero esa manipulación solo era en ese tiempo, ¿Esa manipulación solo era en ese tiempo? en ese tiempo. Hoy no manipulan. No. Hoy no tenemos tiátiras. Entonces esta mujer había usurpado el orden de autoridad en la iglesia. Y permítame aquí aclarar que no estamos hablando de que si era el pastor o la pastora y si la pastora era profeta o la pastora era apóstol, no. Esas son modas de hoy. Aquí estamos hablando que mediante la manipulación del alma, mediante el engaño que hay detrás de la profecía, porque la profecía, amados, es importante entenderla desde el ámbito del nuevo pacto. Pero esta mujer se había infiltrado y mire en qué había terminado la infiltración de sus enseñanzas y de su falso llamamiento profético. Todo un ministerio salido del infierno, diríamos, o sea, de las peores partes del alma. ¿Toleras esa mujer que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos? ¿Qué predicaba Jezabel y los ministros de Jezabel? Recuerde que cuando usted vaya a estudiar Jezabel, Jezabel tenía una compañía casi de 1000 profetas y sacerdotes, a los que el profeta Elías tuvo que degollar uno por haber desviado el corazón del pueblo. Acá es exactamente lo mismo. Vemos que esta mujer Jezabel, en esta iglesia de Tiátira, mediante la manipulación, el engaño, ¿y qué más diríamos? Todo lo que puede haber detrás de un ministerio femenino sin sin el correcto orden de Dios. Permítame aquí decir esto. No tenemos nada en contra de que una mujer, yo no soy enemigo de que una mujer ejerza autoridad, llamamiento y que presida el conocimiento de Cristo. Está muy bien porque en Cristo somos iguales, somos uno, en Cristo. Pero una mujer que está salida del orden, una mujer que no está bajo una autoridad espiritual, en otras palabras, una mujer que no tiene un círculo de ministros con los cuales ella pueda depurar lo que está enseñando, se va a convertir esa congregación en una congregación Jezabel. Porque no hay nadie bajo autoridad, no hay nadie sino sobre autoridad en ella. Entonces, Jezabel, ¿qué hace? O ese espíritu. Jezabel no solo es una mujer, es un hombre también. Por eso, limitar y parcializar que las mujeres son Jezabel porque se arreglan, porque se maquillan, porque se acomodan el cabello, porque se maquillan exageradamente las uñas. Bueno, hay gente que lo hace de esa manera, ¿verdad? Pero quiero decirle que eso nada tiene que ver con Jezabel, porque Jezabel es una configuración manipuladora de los sentimientos, sobre todo dentro de la iglesia mediante la profecía. Tema que mi querida Socorrito hablaré cómo se ejerce la manipulación profética hoy en la iglesia, porque dije anteriormente que nos vamos a tener que detener muchos días estudiando esto porque Tiátira tiene una relevancia para la iglesia de hoy absoluta y totalmente importante. Preguntas, Socorrito, comentarios antes de terminar esta intervención. Bueno, que comentar que nosotros teníamos un entendimiento equivocado de lo que era Jezabel, porque para nosotros Jezabel siempre fue la mujer que manipulaba en la iglesia, era la mujer que llegaba disfrazada, seduciendo, eh, de seducción. Sí, sí. Pero mire que ahora, gracias a Dios, poder entender que eso es un espíritu que manipula de otra manera, más que todo es en la parte espiritual, eso ya es otro entendimiento.
y que no solamente es una mujer, sino que puede ser un hombre que manipula. Sí, Entonces, eso absolutamente. también, eso es muy importante para nosotros como congregación hoy, porque, y lo que usted está diciendo me parece muy interesante, que por eso es que debe haber alguien que controle o que donde usted dice que se pueda depurar lo que esta persona está diciendo, porque como son profetas, entonces no hay, Intocable. son exactamente, son intocables y no se les puede decir nada, y lo que ellos dicen, palabra de Dios, y para de contar. Y Jezabel, entonces, uy, no, terrible, claro. terrible porque O sea que es un, Jezabel aquí alteró el orden. claro, Por eso es que ujú, entender Jezabel, que más allá, muchos dicen que Jezabel simplemente es manipulación sexual, seducción. No, ajá, Jezabel es ujú, alterar el orden en la congregación, claro. porque Y, Jezabel co- alteró el orden en el reino, cambió el culto. y sobre todo que es en la parte, uno lo tenía en la parte externa y es en la parte interna, la parte Claro, espiritual. es espiritualmente que se altera el orden. Y Ajá, posteriormente, pues usted verá cómo se altera el orden afuera. Pero primero se ujú. altera el orden, se seduce con palabras. La profecía es seductora, Socorrito. Por eso hay muchos falsos Uy, sí, profetas sí. hoy. Hay muchos payasos en los púlpitos y falsos profetas también liderando. Ujú, sí, es verdad, sí, es verdad. Como Pero aquella del billete de $1000, ahí está, ajá. Y hay la muchos profeta otros del billete ejemplos. de $1000. Hay muchísimos ejemplos hoy en la actualidad que si Dios quiere traeremos algunos acá para... Vamos a hacer un análisis. Voy a encontrarme unos videos ahí para que miremos cómo la profecía Ujú, es seductora. La falsa ujú, profecía seduce a las almas inconstantes. El que no está sí, en señor. Cristo caerá presa de Jezabel y empezará a Ujú, fornicar, como dice allí, que no tiene que ver con lo sexual. Pastor, pero fornicación es sexual, pero ahí no está hablando de sexualidad. ujú, Ahí no está hablando del pecado sexual de la fornicación. Está hablando de ir a dioses que no eran dioses, que no eran Dios. ujú. Esa idolatría. Idolatría. Muy bien, Socorrito querida. Qué gusto con esta jornada haber avanzado. Bueno, mi pastor. Allí les dejamos entonces posteriormente esta grabación para su registro y su estudio. Un abrazo Bueno, mi fraterno pastor. para todos. Hasta, Gracias por la sintonía. hasta mañana. Hasta mañana.